Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente jueves. Mediados de agosto y el gobierno parece haber superado el cimbronazo devaluatorio del mes de julio. Recordemos que el dólar oficial pegó el aumento más importante de la gestión Milei en un mes desde la devaluación de diciembre del 2023. Si tomamos punta a punta, el 1 de julio el dólar oficial cotizaba a 1.237 y al cierre del mes se vendía más o menos a 1.375. Esto es un aumento del 14% durante 30 días. Aunque el dólar oficial está lejos todavía de los máximos del dólar blue de julio del año pasado, momentos en los que llegó a cotizar a 1.500, la banda de arriba de la flotación se ubica hoy en 1.451. Para aquellos que no siguen el día a día, recuerden que tras la salida del cepo en abril de este año, las personas físicas pudieron empezar a comprar dólares en el mercado oficial y el dólar blue y el oficial prácticamente se unificaron. Pero para un poco necesito que hablemos de CyberGhost VPN. CyberGhost es una VPN que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras usas internet. Sin embargo, lo mejor de esta VPN es que te permite traspasar la barrera de tu país cuando se trata de ver contenido online. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vivís, sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu y Disney+. Recordá que navegando en la web estás expuesto a que terceros tengan acceso a tu información, incluyendo a tu proveedor de internet, pero con CyberGhost podés ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Y en caso de que no te sientas satisfecho, tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días. Además, te puede servir también para proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectas a una red Wi-Fi pública e insegura. CyberGhost está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon, Linux, Smart TV, consolas de videojuegos y con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Y lo mejor de todo es que les traemos un descuentazo especial. Si utilizan el link que vamos a dejar en la descripción, lo van a poder obtener por tan solo 2,03 euros al mes y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis. Muchas gracias a CyberGhost VPN y sigamos con el video. Hay que bancar a los chivos. Desde la asunción de Milei hasta abril de este año, al dólar oficial solo podían acceder algunos agentes con ciertos permisos y este se vendía a un precio administrado por el propio equipo de economía. Así, habiendo heredado un dólar de 365 en su asunción, Milei dispuso una devaluación 800 para limitar la brecha con el dólar libre y luego una devaluación administrada del 2% mensual para que no quedara tan atrasado. En febrero de este año esa devaluación pasó a ser del 1% y en abril con la salida del cepo se lo dejó que flotara libremente entre dos bandas o valores. Un dólar que flota entre dos bandas es un dólar cuyo valor se determina por el libre juego de la oferta y la demanda, en tanto ese valor oscila entre un mínimo y un máximo predeterminado. En abril se dispuso que el piso fuera de 1000 y el techo de 1400 y que los límites fueran ampliándose para abajo y para arriba respectivamente al 1% mensual. Así llegamos a la actualidad con un techo de más de 1450 y un piso de aproximadamente 960. Mientras el dólar oscila dentro de las bandas, el Banco Central no interviene ni comprando ni vendiendo y no acumula ni pierde reservas. Si por el contrario la cotización tocara alguno de los límites, el Banco Central evitaría que los traspase. Así, un dólar de 1450 forzaría que el Banco Central venda reservas a ese precio para que nadie encuentre atractivo comprar un precio mayor y un dólar de 960 permitiría al Banco Central comprar a ese precio para que nadie tenga incentivos a vender a un precio menor. La instauración de este sistema llegó de la mano del primer desembolso del Fondo Monetario en un programa que permitiría al gobierno recibir 20.000 millones de dólares, 12 de los cuales se desembolsaron en un principio. Los siguientes desembolsos estarían atados a cumplimientos de metas establecidos por el propio fondo en materia de superávit, emisión y de reservas. Aunque lo relativo al superávit y a la emisión ya venía sobrecumplido por el gobierno antes de cerrar el acuerdo del programa, de entrada se veía que el tema de las reservas era el objetivo más desafiante. En aquel entonces se habló incluso de una polémica entre el fondo y el gobierno respecto a bajo qué circunstancias el Banco Central podría comprar dólares. En ese sentido, mientras el gobierno sostenía que el FMI tenía claro que la posición del equipo económico era que solo compraría si el dólar caía al piso de la banda, el documento emitido por el fondo no lo especificaba. La lógica llevaba a pensar que el gobierno no quería comprar dólares en la banda porque para eso tendría que emitir moneda que finalmente iría a precios. Como la baja de la inflación es la gran obsesión del gobierno y probablemente el gran logro de cara a las elecciones, no es descabellado pensar que el equipo haya supeditado el resto de las metas a la desaceleración de la inflación. La inflación las voy a bajar. O sea, poneme todas las trabas que quieras, yo las voy a bajar. De esa manera llegamos a julio de este año, fecha de la primera revisión del programa con el fondo, y todas las metas se cumplieron salvo la acumulación de reservas.
Sin embargo, el fondo decidió enviar los 2.000 millones de dólares pautados para esta segunda entrega y modificó los requerimientos de reservas de modo tal de aplazar las exigencias más duras para fines de 2026 y 2027. El fondo considera que en el resto de las áreas hizo un gran trabajo, proyecta un crecimiento de 5 puntos para este año y el que sigue, una profundización de la caída de la inflación, celebra el recorte de 10 puntos o más de la pobreza, la evolución del superávit y el fin de la financiación del déficit vía emisión monetaria. Es lo mejor que le pasó a la Argentina en estos últimos 100 años. No obstante, también advierte algunas cuestiones a tener presentes, tales como la importancia de las reformas postelecciones de este año, la mencionada debilidad de las reservas internacionales y el costo de no contabilizar los intereses capitalizables de la deuda que de contarlos revertiría en el resultado financiero. A su vez, llama a poner un ojo sobre la deuda acumulada, que define como sostenible pero no con alta probabilidad, lo cual puede llegar a tener problemas. Este último punto nos lleva al análisis de un video anterior y a su vez nos permite hacer algunos comentarios sobre la volatilidad del mes pasado y el posterior quilombo con las tasas de interés que continúa hasta el día de hoy. El gobierno viene haciendo las cosas bien en muchos frentes, sobre todo en el económico. Dicho esto, todavía hay incendios que apagar. El más inmediato de ellos es el vencimiento de deuda en pesos en agosto. Como contamos en otro video, el pase del EFIS al ECAPS produjo un excedente de pesos que hizo caer las tasas y subir el dólar. El 29 de julio vencieron 12 billones de pesos de deuda, equivalente a poco menos de una tercera parte de la base monetaria. De esos 12, el gobierno logró renovar 9, 6 de ellos con vencimiento en agosto. Para hacerlo tuvo que convalidar tasas anuales del 50 al 65%, prácticamente el doble de la inflación proyectada. Ayer parte de esa deuda renovada en julio venció junto a deuda previa por el equivalente a 15 billones y el gobierno logró renovar 9 convalidando tasas aún más elevadas de 55 a 70. Los 6 billones que quedaron dando vueltas serán absorbidos el lunes y a fines de mes vencerán otros casi 15 billones. O sea, digamos, malabares con sables en llamas. Hace unas semanas hicimos un video sobre la evolución de la deuda y lo hicimos porque entendemos que allí hay un frente de tormenta nada desdeñable para el gobierno por dos motivos. Por un lado, aunque el ratio deuda-producto viene bajando o al menos no subiendo, los años electorales suelen traer mucho miedo en los inversores que prefieren aplacarlo recurriendo al viejo y confiable dólar. Aunque parezca un argumento sesgado, el famoso riesgo cuca es una realidad empírica que ya ha quedado en evidencia y el pánico puede exacerbarse si el gobierno no se impone en las elecciones. Cualquier mala noticia política, un revés en el Congreso, una encuesta que le da bien a los cucas, un mal resultado en la provincia o una victoria tibia en las nacionales puede generar la sensación de que el proceso de reformas corre riesgo de estancarse o revertirse y todo esto derivar en una estampida contra el dólar. Bueno, vamos a tomar un matecito tranquilo, para expresarme bien. Como ya le pasó a Macri, que igual en términos macro estaba más flojo de papeles que los gráficos de Alberto, el plano político es la mayor amenaza para el plano económico. Si bien es verdad que este gobierno ha sido muchísimo mejor poniendo las cuentas en orden, sigue habiendo como 80 billones de pesos en deuda solamente a renovar este año, que en caso de no renovarse puede traerle un problema. Para que se den una idea, la base monetaria hoy es de aproximadamente 40 billones. Creo que llega el día de acabar con mi propia vida. Recuerden que con el sistema de bandas, si el dólar llega al techo, el Banco Central está obligado a vender dólares para contenerlo. Un escenario así podría traer más dudas sobre la fragilidad de las reservas y desencadenar un círculo vicioso al estilo 2018. Hoy por hoy este no parece el escenario más probable, lo más probable es que la deuda se siga renovando con tasas altas hasta que pasen las elecciones, pero no hay que descuidarse. Por otro lado, al margen del aumento del dólar y de un eventual escenario catastrofista en el que se alcance el techo de la banda, tasas altas significan un mayor costo de endeudamiento, menos posibilidades de invertir o consumir con crédito y en consecuencia un enfriamiento de la economía. Una economía fría puede lastimarte desde lo electoral y un mal resultado o una merma en la imagen puede desembocar en otro escenario. El punto de este video no es ser agorero, sino recordar que el riesgo sigue latente, que lo político es determinante, que los cucas están agazapados y que nadie debe dormirse en los laureles. El gobierno siempre va a mostrarse optimista, en parte porque busca contagiar al resto y porque en economía las expectativas contribuyen en el corto plazo a los resultados. Nuestro objetivo como comunicadores es advertir sobre los riesgos y transmitir lo que observamos. Más que nunca el gobierno necesita afinar el lápiz político y no hacer cosas que puedan aparejar un costo al pedo. El domingo cierran las listas, esperemos que sean lo más estimulantes posible, pero incluso si no lo son, sería bueno que al menos nosotros vayamos a votar. Las listas de la provincia de Buenos Aires dejaron varios desencantados, es medio inevitable que eso suceda si tenés un pelado cuca metido en la segunda, pero enfrente hay cosas bastante peores. A eso se suma el despelote en el Congreso, donde la oposición se inventa todos los días un gasto nuevo y rescata del sarcófago una minoría pronta a ser dignificada. Así que las elecciones serán un punto de inflexión en la aventura libertaria y por eso el gobierno quiere llegar lo más tranquilo posible. Por suerte, según Chousa, el plan económico está terminado, así que hay esperanzas. Hasta la próxima.
Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. Ahí recuerden que en la descripción les dejamos el link de CyberGhost VPN en el que lo van a poder obtener por tan solo 2,03 euros al mes y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis.